Vamos a poner este tiempo en las manos del Señor para que el Señor pueda hablarnos. ¿Cuántos necesitan que el Señor les hable esta tarde? Amén, así es, venimos a este lugar para poder escuchar su voz. Padre, gracias te damos, Señor, porque nos permite, Señor, congregarnos esta tarde, Señor, aquí, Dios. Podemos venir, Señor, libremente, Señor, a este lugar, Padre, para poder alabarte, para poder adorarte, Señor, poder cantar a ti, Señor, exaltar tu nombre, Dios. Padre, durante este tiempo, Dios, que hemos estado acá, Señor, hemos estado nosotros cantando, Señor, dándote alabanza, dándote gloria, Dios. Y a esta hora, Señor, queremos que tú nos hables, Señor. Padre, quiero pedirte, Señor, que uses mis labios, Señor, que uses mi boca, Dios, para poder comunicar el mensaje de tu palabra, Señor. Padre, que los corazones de mis hermanos, Señor, puedan ser bendecidos, Señor, por tu palabra, Dios. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, vamos a continuar en esta serie del libro de Hebreos, que ya tiene bastante tiempo de haberse iniciado. Ya habíamos llegado hasta el capítulo 10. Ahora estamos entrando ya al capítulo 11 de Hebreos. ¿Y ustedes recuerdan cuál es el tema principal del capítulo 11 de Hebreos? La fe, correcto. Estamos hablando acerca de la fe y vamos a recordar la definición que nos dio nuestro pastor acerca de la fe. La fe dice que es la convicción en lo que no tenemos, una confianza en lo que ni siquiera podemos ver. Fe es saber que si Dios prometió, Él hará. Fe es convicción en lo que no tenemos, una confianza en lo que ni siquiera podemos ver. Fe es saber que Dios prometió y Él hará. Amén. Amén, así es. La fe es un convencimiento de algo invisible que se hace real. Pero ahora, antes de continuar en este capítulo 11 de Hebreos, es importante que recordemos el tema central de este libro. Este libro habla acerca de la supremacía de Cristo. Este libro nos habla acerca de la grandeza de Cristo y la superioridad sobre todo lo que conocemos. El capítulo 1 del libro resalta la divinidad de Cristo. Cuando nosotros leemos el capítulo 1, vemos al autor de Hebreos queriendo exaltar, enfatizar lo que es la superioridad, de la divinidad, de Cristo, a Cristo como Dios. Y el capítulo 2 enfatiza su humanidad. Entonces, tenemos las dos realidades de Cristo: totalmente hombre, totalmente Dios. Algo que en nuestra mente ni siquiera nos cabe. No sabemos cómo es ese milagro de que el Dios eterno pudiera encarnarse en un hombre, y esa es una de las realidades que quiere enseñarnos el escritor de Hebreos. En ambos capítulos se destaca la superioridad de Cristo sobre los ángeles en su misión como portavoz de Dios. Recordemos que la palabra ángel, nosotros utilizamos ángel para cualquier ser celestial y eso, pero ángel lo que quiere decir es mensajero. Los ángeles son los mensajeros de Dios. Y aquí el escritor de Hebreos exalta a Cristo sobre los ángeles en su misión como portavoz de Dios, porque el mensaje de Dios hecho carne es Cristo. Amén. Él es el mensaje de Dios para nosotros. En los capítulos 3 y 4 se habla de la superioridad de Cristo sobre Moisés y Aarón como líder supremo de su pueblo. El capítulo 3 y 4 nos hablan de que Jesús es mayor que Moisés, que Jesús es mayor que Aarón. Nos habla de que Jesús es el líder supremo de su pueblo en la antigüedad y ahora el líder de la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia. Los capítulos del 5 al 10 resaltan la supremacía de Cristo sobre Aarón y sobre toda la casta sacerdotal. Recordemos que
Dios en el Antiguo Testamento había escogido a Aarón para que él y su descendencia fueran los sacerdotes, las personas que podían llevar sacrificios delante de Dios. Y aquí en estos capítulos, el autor de Hebreos resalta a Jesucristo, presentándolo como nuestro sumo sacerdote, superior a cada uno de los sacerdotes que existieron en esta tierra. Jesús viene de una casta diferente, según el orden de Melquisedec, ¿verdad? Y el pastor ya nos había explicado acerca de este personaje tan especial como es Melquisedec. Y entonces tenemos que Jesús es ahora el sumo sacerdote, es el intercesor, es el que intercede por nosotros, es el que llega ante Dios el Padre y lleva nuestras necesidades, y es el que trae también el mensaje de Dios para nosotros hoy en día. Ese es nuestro Señor Jesús. El autor de Hebreos desea exaltar que nosotros entendamos que Jesús es superior a todo lo que conocemos, que es superior a todo lo que fue el Antiguo Testamento, que fue una sombra. Ahora Cristo es la revelación, es la imagen completa de todo lo que el simbolismo que había en el Antiguo Testamento. También nos muestra en esos capítulos del 5 al 10 la imperfección que había en los sacrificios levíticos. Nos muestra que los corderitos que se mataban, los toros, el derramamiento de sangre, todo eso era insuficiente para poder quitar el pecado del mundo. Pero el sacrificio de Cristo elimina el pecado por completo. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios, porque es gracias a Él que hoy nosotros podemos tener comunión con Dios. Es por causa de Él que hoy nuestros pecados pueden ser limpios. Así que vemos cómo el escritor de Hebreos, a lo largo de todos estos 10 capítulos, dirige su mirada, la mirada, digamos, de su audiencia. Él trata de dirigir el pensamiento, la mirada de los que le estaban escuchando hacia Cristo. Él lo que quiere es exaltar a Cristo. Él quiere llevar nuestro pensamiento, nuestra mente, dirigirla completamente hacia nuestro Señor Jesucristo. Pero la intención del autor de Hebreos no es solamente presentar esta visión acerca de Cristo para darnos un tratado teológico, no es solamente para que tengamos un conocimiento teórico de quién es Cristo, de cómo es Él, de cuál es su grandeza, de cuál es su obra, de qué es lo que ha hecho, sino que Él trata de poner esta base antes de entrar al tema de la fe, porque Él quiere darnos una enseñanza práctica. El autor de Hebreos tiene una intención más allá de solo darnos un tratado teológico. Lo que Él quiere es mostrarnos algo práctico, porque el autor de Hebreos sabe que cuando usted y yo nos sentimos desanimados, que cuando usted y yo estamos pasando por problemas, que cuando usted y yo estamos atravesando dificultades, cuando nuestra fe flaquea en medio de las situaciones que pasan alrededor de nuestra vida, lo único que realmente puede sostenernos firmes, lo único que puede mantenernos en pie es una visión correcta acerca de Cristo. Lo que puede sostenerlo a usted, mi hermano, cuando está pasando dificultades, cuando está pasando situaciones difíciles, es tener la visión correcta en Cristo Jesús. Porque si nosotros entendemos que Jesús es el Dios Todopoderoso, es el que está sentado a la diestra de Dios el Padre, es el que creó este mundo, el que creó el universo, el que sustenta todo lo que hay, eso nos da confianza a nosotros para poder descansar en Él y saber que si Él está con nosotros, Él hará, que Él puede revertir la situación difícil que nosotros estamos pasando. Pero si nuestra visión de Cristo es una visión pequeñita, si no tenemos el concepto claro de quién es nuestro Dios, de su grandeza, de su poder, de su majestad, cuando viene la mínima situación, ¿qué pasa? Nos desinflamos, nos da miedo. No tenemos confianza porque no podemos confiar en un Dios pequeño. Nuestra confianza está en un Dios grande, en un Dios poderoso. Y así es lo que el escritor de Hebreos quiere mostrarnos: la grandeza, la superioridad de Cristo, su majestad, su gloria, su poder,
para que nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de dificultad, podamos poner nuestra mirada en Él y podamos confiar en Él y podamos superar cualquier situación difícil que pueda venir a nuestras vidas. Hermanos, necesitamos una visión correcta de Cristo, porque es lo que nos mantiene firmes en los momentos difíciles. Dice Hebreos 12:2 que Cristo es el autor y ¿qué? Consumador de nuestra fe. Cristo es el autor y consumador de nuestra fe. Y es sobre ese fundamento de que Cristo es el autor y el fundador de la fe, es bajo esa base, sobre esa base que el capítulo 11 nos introduce al tema de la fe, mostrándonos ejemplos de hombres y mujeres que decidieron creer en Dios y vivir por fe. Y es por eso que nuestra fe no puede estar cimentada en algo que no sea Cristo. Hermanos, tenemos que tener mucho cuidado, tenemos que ser cuidadosos, porque hoy en día muchos andan enseñando acerca del tema de la fe de forma equivocada. Confunden la fe con pensamiento positivo, confunden la fe con la ley de la atracción. Eso nos lleva a un error grave y es poner fe en la fe. Muchos círculos en las iglesias, sobre todo en los círculos de las iglesias de la prosperidad, ¿verdad? Lo que le enseñan a ustedes es que si usted cree lo suficiente, que si usted tiene suficiente fe, usted va a recibir su milagro. Entonces lo que hacen es poner fe en la fe, pero así no es como funciona la fe bíblica. La fe bíblica es diferente. La fe por sí sola no tiene poder. No es que yo me concentro y digo, sí, yo creo, yo lo voy a recibir, yo voy a tener esto, yo voy a tener lo otro, y me concentro y empiezo a pensar y pensar, y como que si fuera una fórmula mágica, que si yo creyendo o pensando que si tengo mucha fe, voy a torcerle la mano a Dios y Dios va a hacer lo que yo quiera. Así no funciona la fe. Nuestro Dios es un Dios soberano, nuestro Dios es Señor, y Él muchas veces muchas veces la gente cuando viene la prueba, cuando viene la dificultad, eso es lo que hacen, ¿verdad? No, yo estoy sano y yo no tengo nada, yo aquí, yo creo, ¿verdad? Y declaran, decretan y un montón de cosas pensando que eso es fe, pero no funciona así. Eso no es lo que la Biblia nos enseña. Esta gente a veces enseña que vamos a recibir todo lo que deseamos, ¿verdad? Si creemos lo suficiente, que si lo creemos con fe, vamos a recibir todo lo que queremos. Pero en el Nuevo Testamento vemos algo diferente. En el Nuevo Testamento, cuando vemos los milagros de Jesús, cuando vemos a Jesús haciéndole milagros a las personas, cuando vemos a Jesús haciendo sanidades, no ocurrían solo porque ellos creían en algo, sino porque pusieron su mirada, pusieron su fe en la persona correcta, pusieron su fe en Cristo Jesús. Vemos el caso de Bartimeo. Él sabía que Jesús andaba cerca y él lo que hace es poner su fe en Cristo Jesús y empieza: hijo de David, ten misericordia de mí. Dios lo escucha, Jesús escucha el clamor de él y cuando pasa cerca recibe su milagro. ¿Por qué? Porque puso su fe en el lugar correcto, puso su fe en Cristo Jesús. El otro ejemplo que tenemos es el centurión romano, ¿verdad? Él no solo creyó, sino que entendió también la autoridad que tenía Cristo Jesús, ¿verdad? Y cuando envía a sus siervos a donde Cristo, él sabía que tenía que ir ahí, no tenía que ir a ningún otro lugar, era a donde Cristo, porque ahí era donde podía recibir su milagro, ¿verdad? Y este hombre tiene tanta fe, no de que va a recibir su milagro, sino que tiene tanta fe en Cristo que le dice: no es necesario que usted venga, con solo que usted diga la palabra, el milagro que yo necesito va a ser hecho. Y vemos cómo ese hombre de verdad cree en Cristo, sabe que es Él el que tiene el poder, sabe que Él era la fuente de poder para poder solucionar su situación. El pueblo de Israel, recordemos, hermanos, que había visto milagros increíbles. Recordemos cómo fue que Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿verdad? Lo sacó con brazo fuerte, con brazo poderoso, llevando plagas. Ellos vieron cosas increíbles, vieron cómo
cayeron plagas sobre el pueblo de Egipto y a ellos nada les había pasado, nada los había llegado a tocar. Ellos murieron todos los primogénitos y ellos, con poner la sangre del cordero en los dinteles de sus puertas, el ángel de la muerte pasó de lejos. Pero no solo eso, también recordemos el milagro enorme que hizo Dios abriendo el mar, ¿verdad? Donde pudieron cruzar en seco. Ellos habían visto la gloria de Dios, ellos habían visto manifestado el poder de Dios en todo momento. Habían caminado con Dios, habían sido guiados por la nube, habían sido guiados por la columna de fuego, y llegó un momento, estando al otro lado, que cuando Dios los puso a prueba, dudaron. Cuando Dios los puso a prueba, y la Biblia dice que Dios los llevó al desierto. ¿Para qué? Para probar lo que había en sus corazones. Dios los llevó ahí para probar qué había en sus corazones, y lo que había en sus corazones fue incredulidad. Fueron reclamos a Dios: ¿por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué nos trajo hasta aquí? ¿Por qué allá? Nos va a matar de hambre, nos vamos a morir de sed. Y empieza el pueblo a renegar, y toda esa generación no llegó a la tierra prometida, porque Dios se había enojado contra ellos. ¿Por qué? Porque no tuvieron fe. Hermanos, sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces tenemos que el escritor de Hebreos les escribe y pone como ejemplo a Israel que no les pase lo mismo, que ellos que habían gustado, que estaban viendo el poder de Dios, que habían visto los milagros de Jesús no hacía mucho tiempo, que habían visto la gloria de Dios, que habían visto la gloria de Dios en sus vidas, cambiando, transformando y todo, que no volvieran atrás. Esa era la intención del escritor de Hebreos. Ellos vieron milagros en Egipto, presenciaron el mar abrirse ante sus ojos, y aún así dudaron de lo que Dios les había prometido. Hermanos, nosotros debemos aprender de los errores. Dice la Biblia que todas esas cosas fueron escritas para que nosotros aprendamos de ellas. Nosotros no podemos ser como el pueblo de Israel, que hemos visto la gloria de Dios, que hemos visto la mano de Dios manifestarse en nuestras vidas, y cuando viene un dolor de cabeza, cuando viene la mínima dificultad, estamos dudando, estamos renegando y estamos: Dios, ¿dónde estás? Dios, ¿qué pasa? Estamos reclamando. Hermanos, a veces Dios permite la prueba en su vida y en mi vida para probar qué es lo que hay en nuestro corazón. Dios permite las pruebas para probar su fe, para ver de qué está hecho, porque cuando todo está bien, cuando todo está bien alrededor de nuestra vida, es muy fácil venir aquí y con buena música y buenos cantantes alabar, adorar a Dios y cantar y brincar y sentir bonito. Pero cuando está la dificultad, cuando están las pruebas, cuando están los problemas, hermanos, es cuando tenemos nosotros que clamar más, que adorar con la misma intensidad, sabiendo que Dios no nos ha dejado solos. Él prometió que nunca nos iba a dejar solos ni un solo día de nuestra vida. ¿Cuántos creen eso? Amén. Pero cómo a veces se nos olvida cuando estamos pasando por dificultad, ¿verdad? Entonces no podemos nosotros ser como el pueblo de Israel. Tenemos que evitar caer en la incredulidad. Dice, hermanos, si Dios ha hablado, si Dios nos ha dado sus promesas, Él es fiel para cumplir. Amén. Sus promesas son seguras. Entonces, hermanos, ya sabemos que nuestra fe tiene que estar cimentada ¿en quién? En Cristo. Entonces vamos a ir ahora sí al capítulo 11 del libro de Hebreos, para que veamos hoy al padre de la fe, a uno de sus héroes de la fe, el padre Abraham, y saquemos algunas lecciones de su vida para que nosotros también aprendamos a cómo vivir por fe. Punto número 1. Debemos aprender a obedecer sin garantías, como lo hizo Abraham. Obedecer sin una garantía firme de que Dios va a hacer algo a nuestro favor. Hebreos 11:8 dice: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber
¿qué? ¿A dónde iba? O sea, Dios cuando lo llama nada más le dice a Abraham, salga de su tierra y de su parentela, pero no le da un mapa, no le da la seguridad de dónde va a ir ni qué es lo que le va a dar, nada más le dice, salga de ahí, vámonos, agarre los chunches y vámonos. Y dice que por la fe, Abraham siendo llamado, obedeció para salir al lugar que Dios le había dado como herencia y salió sin saber a dónde iba. En el versículo paralelo, en Génesis 12, del 1 al 4, dice, pero Jehová le había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Si leemos solo esa frase pareciera que es muy fácil, ¿verdad? Lo que Abraham hizo ahí, sí, agarró los chunches y me voy. Pero hermano, pensemos en las implicaciones que eso tuvo. Pensemos en todo lo que eso implicaba, todo lo que tuvo que hacer Abraham para salir. Abraham en ese momento, Dios le había hablado en tierra de Ur de los caldeos, pero después se había ido con su padre Taré hacia la tierra de Harán. Y esa era una tierra, hermanos, fértil, estaba muy cerca del río Éufrates. Y acordémonos que donde ellos vivían, esa geografía es sumamente árida. Entonces los pueblos, las poblaciones que estaban cerca de los ríos, que estaban cerca, eran las poblaciones que tenían más seguridad porque tenían agua para sus ganados, tenían el agua suficiente para sembrar, para el desarrollo, todo. Entonces las principales ciudades se asentaban cerca de los ríos, y Abraham estaba en una ciudad próspera, una ciudad que era un centro de comercio, se prestaba para hacer negocios, era una ciudad para su época súper desarrollada, donde había riqueza, donde había comercio, donde había comodidad. Era un lugar lleno de comodidades, de seguridad. Abraham no solamente eso, Abraham tenía familia, tenía amigos. Abraham era un hombre rico también. De hecho, la Biblia nos dice que Abraham tenía 300, cuando se salió de ahí, tenía 318 criados varones. Imagínense, Abraham no era un don nadie. Abraham tenía plata, Abraham era un hombre rico, que todavía si nosotros vemos que Dios había llamado a alguien que era un indigente y se le hace una promesa de algo, podríamos pensar que cualquiera diría, bueno, estoy en una situación caótica, ¿verdad? Y si me voy para allá, voy a probar, a ver si me va bien. Pero no, o sea, Abraham era un hombre rico, tenía criados, tenía ganados, tenía tierra, tenía familia, y ese llamado de Dios implicó que él dejara todo lo que tenía. Abraham era un hombre rico que al obedecer tenía mucho que perder. Si lo vemos en el plano natural, ¿verdad? Tenía mucho que perder en el plano natural, pero en el plano espiritual tenía muchísimo que ganar. Sin embargo, Abraham escuchó el llamado de Dios y por fe obedeció. Hay una relación entre fe y obediencia, mi hermano. La fe y la obediencia van de la mano. La fe y la obediencia van siempre de la mano. ¿Qué hubiera pasado si Dios le habla a Abraham y Abraham dice, sí, Señor, creo, vamos a ver, en algún momento me voy a mover de aquí, Señor, y vuelve el Señor a hablarle, sí, Señor, yo creo en tu palabra, y no se mueve de ese lugar? ¿Eso hubiera sido fe? No, ¿verdad? Pero muchas veces pasa con nosotros, escuchamos la voz de Dios, Dios nos dice que tenemos que movernos, que tenemos que hacer algo, y nosotros, sí, Señor, yo creo, y no confiamos, no nos movemos, no obedecemos a lo que Dios nos está pidiendo. La fe y la obediencia siempre van de la mano. La Biblia nos enseña, y eso lo vemos a lo largo de toda la Escritura, que el hombre no es justificado por las obras, ¿verdad? No es por lo que yo hago, ¿verdad? Abraham no fue justificado porque únicamente se movió, salió y todo. O sea, nosotros entendemos que las obras no son las que nos justifican, sino que es a través de la fe que somos justificados. Pero también la Biblia nos enseña, hermanos, que la verdadera fe se evidencia, ¿por qué?
por nuestras obras, ¿verdad? Lo dice el libro de Santiago. La verdadera fe se evidencia por las obras, por las acciones y la obediencia. Santiago 2:18 dice: pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Entonces yo le digo, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Santiago 2:26 dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. Hermanos, si decimos que tenemos fe y esa fe no se evidencia con acciones en nuestra vida, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si decimos que tenemos fe, si decimos que creemos en Dios, si decimos que le amamos, si decimos que nosotros le seguimos y nuestras acciones, nuestra vida no es congruente con lo que dicen nuestros labios, hermanos, nos estamos engañando a nosotros mismos. Si nosotros hacemos un examen, si nosotros volvemos a ver hacia adentro y no somos congruentes en nuestras acciones con lo que nosotros hablamos, hermanos, tenemos que revisar nuestra vida. Tenemos que venir ante Cristo y acordémonos lo bello de esto, ¿verdad? Que podemos llegar ante el trono de la gracia a pedir ayuda a Dios, ¿verdad? No es que Dios nos deja ahí, no, si no estamos caminando como es momento para reflexionar, es momento para recapacitar y poder llegar al trono de la gracia a pedirle a Dios ayuda para que podamos caminar en fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si profesamos haber puesto nuestra fe en Cristo, pero no hemos dejado nuestro atrás, si decimos que creemos en Cristo y no hemos dejado nuestro Harán ahí atrás, si no hemos dejado nuestra tierra, si no hemos dejado nuestra parentela, si no hemos dejado nuestra vida antigua, entonces tenemos que reflexionar para ver si nuestra fe realmente es verdadera. Algo importante que tenemos que resaltar es que Abraham, al momento de obedecer y de salir, no sabía que Dios le iba a dar una tierra como herencia. Tal vez en Hebreos, porque lo que vemos es un resumen, pero si nosotros nos vamos al libro de Génesis, es hasta que ya Abraham, después de que salió, después de que tomó la decisión de dejar su tierra, de dejar su parentela, de salir con sus criados, de dejar a su padre, dejar su familia, y que llega a esa tierra, y después de que caminó, digamos, pasó por Egipto y caminó por toda esa región y estaba ya en tierra Canaán, es hasta que llega a Canaán que Dios le promete que le va a dar la tierra donde estaba. Es hasta que ya está en la tierra que Dios se le aparece nuevamente y le dice que se la va a dar por obediencia. Vamos a ver, si vemos Génesis 12:1, dice: pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y tu parentela a la casa de tu padre, y de la casa, de tu padre, a la tierra que te mostraré. O sea, ahí está hablando en tiempo futuro. Dios nada más le dijo, vaya y yo se la voy a mostrar, ¿verdad? Lo que le estaba diciendo es, salga, camine, yo le voy a mostrar. Y Abraham salió realmente sin saber a dónde iba. Abraham salió a ciegas. Y es hasta Génesis 12, del 6 al 7, que Dios le promete heredar la tierra donde estaba. Y dice así, Génesis 12, del 6 al 7. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, su hermano, el hijo de su hermano, y a todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra, y apareció Jehová a Abraham, y le dijo, fue hasta ahí que Dios le dijo, a tu descendencia daré esta tierra, y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Entonces vemos que la promesa de la herencia no fue lo que motivó a Abraham a salir. No fue que Dios le dijo, yo le voy a dar eso, entonces eso fue como un incentivo para que Abraham tomara valor, tomara ánimo y saliera de la tierra. No fue lo que motivó a Abraham a obedecer. Más bien vemos que
la herencia, esa tierra que Dios le está dando, fue una recompensa por haber creído. No fue un motivo para que Abraham saliera, más bien fue la recompensa por haber creído. Hermanos, Dios siempre paga bien, amén, ¿verdad? Si nosotros caminamos en fe, si nosotros creemos en Él, hermanos, Dios premia la fe de nosotros. Dios muchas veces, hermanos, nos llama a nosotros igual a movernos en fe, sin saber a dónde exactamente vamos a ir. El punto es, ¿estaremos nosotros dispuestos a obedecer sin ver todo el panorama completo? ¿Tendremos nosotros la capacidad de movernos sin tener todo el mapa completo, todo lo que Dios nos haya dicho, vamos a hacer esto, A, B, C? Hermanos, Dios muchas veces nos lleva a ciegas, porque Dios quiere probar nuestra fe, porque Dios quiere que nosotros depositemos nuestra confianza en Él, y que en cada paso, en cada caminar, en cada acción que vayamos dependiendo de Él, porque Dios quiere dependencia de Él, no de nuestras fuerzas, no de lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Dios quiere que tengamos una dependencia completa de Él. Punto número 2: vivir como peregrinos, anhelando la ciudad celestial. Abraham vivió en esa tierra, Abraham vivió ahí en Canaán como un peregrino. Era la tierra que Dios le había prometido, pero nunca poseyó esa tierra. Vamos a ver qué nos dice el libro de Hebreos. Hebreos 11, del 9 al 10. Dice: por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Abraham, después de que salió de Ur y de Harán, habitó el resto de su vida en Canaán, con alguna excepción de un desvío que había tenido por Egipto, y todos conocemos la historia, ¿verdad? Que había tenido miedo, había presentado a Sara como su hermana, y ahí parece que su fe había titubeado un poco, ¿verdad? Pero después de ese paso por Egipto, el resto de su vida lo había vivido en Canaán, y todo ese tiempo que estuvo ahí nunca fue dueño de la tierra que Dios le había prometido. Anduvo siempre como un nómada, anduvo viviendo en tiendas de un lado a otro, moviéndose por todo el lugar, viendo a ver donde se cavaban un pozo, abrían ahí, lograban encontrar agua, porque el agua, hermanos, era el tesoro más preciado en ese momento. Podían hacer un pozo, sacaban agua, cuando se estaba acabando tenía que volver a moverse con todos sus ganados, con todo lo que tenía, ir a buscar otro lugar y asentarse en otro lugar, viviendo en tiendas. Nunca pudo tener una morada fija ahí. Sin embargo, no perdió la fe. Sin embargo, él siguió creyendo en Dios. De hecho, recordamos que cuando Sara muere, ¿qué tuvo que hacer él? Comprar un pedazo de tierra para poder enterrarla. Qué irónico, ¿verdad? Dios le había prometido esa tierra, que todo eso iba a ser de él, y muere su esposa y no tiene un espacio donde enterrarla. Tiene que ver cómo compra un pedazo de tierra a uno de los cananeos para poder enterrar a su esposa. Mientras él vivió ahí, otros eran los dueños de esa tierra. Él no tenía derechos en cuanto al uso de la tierra, y tenía que depender de la buena voluntad de los habitantes de esa tierra. A pesar de que Dios le había prometido que esa tierra iba a ser suya y de su descendencia, Dios después repite esa promesa, la confirma a sus hijos, a Isaac, a Jacob, pero ni él, ni Isaac, ni Jacob heredaron la tierra. Fue cientos de años después que vemos que el pueblo de Israel hereda esa tierra con Caleb y con Josué, cuando llegan a tierra de Canaán y conquistan la tierra. Cientos de años después, por medio de Josué y Caleb, es que conquistan la tierra que Dios les había prometido. Pero Abraham, Isaac, Jacob mueren sin ver la promesa cumplida. Pero no recibieron la promesa tan fácil, hermanos, el pueblo de Israel.
después de muchos años, cuando llegaron a la tierra prometida. No fue que llegaron y la tierra estaba lista, ok, era nada más, entren, vengan, aquí los estamos esperando, aquí está la promesa de Dios, ya Dios les tiene todo listo, todo preparado. No fue así. Todos sabemos que tuvieron que luchar, tuvieron que pelear por la promesa, tuvieron que pelear por lo que Dios les había prometido. Para recibir la promesa tuvieron que luchar, tuvieron que pelear, tuvieron que vencer gigantes, tuvieron que conquistar. A veces nosotros pensamos que si Dios habla y nos va a dar algo, todo va a ser puesto así en bandeja de plata. Hermanos, a veces Dios también permite que nosotros tengamos que luchar, que tengamos que pelear por las bendiciones que Él nos ha dado. Tenemos que esforzarnos para poder recibir lo que Dios nos ha dado. A veces no basta únicamente con que Dios ha dicho se lo voy a dar. Dios se las había prometido la tierra, pero tuvieron que luchar para poder conquistar esa tierra. Y en los momentos de temor, porque recuerde que cuando fueron los espías que dijeron, no, son gigantes, nos van a comer como langostas, ¿verdad? Tenía miedo el pueblo tenía miedo porque tenían que entrar ahí, no era un pueblo que tenía ejército, ya las otras naciones tenían ejércitos, eran más grandes, más numerosas que ellos, ¿verdad? Y entonces entra la duda, entra el temor en cada uno de ellos, pero ¿qué fue lo que los mantuvo firmes? Lo que los mantuvo a ellos firmes y lo que les dio el valor necesario para que pelearan, para que se enfrentaran a los gigantes, era la promesa que Dios le había dado a Abraham. Amén. Era porque ellos recordaban que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y a Jacob que Él les iba a dar esa tierra y que Él iba a echar de esa tierra al cananeo, al amorreo, al jebuseo y a todos los que terminaban en eo. Dios les había prometido que iba a barrer con ellos y que les iba a entregar la tierra. Y esa confianza en esa promesa de Dios es lo que los hizo a ellos poder caminar y esforzarse y vencer y querer luchar. Así que mi hermano, como les decía, es la fe en las promesas de Dios. Esa es la base, poder creer en las promesas de Dios. En los momentos de duda, en los momentos de temor, tuvieron que mantenerse firmes. Y lo que los hizo superar esos obstáculos fue la promesa que Dios había hecho. Las promesas de Dios son las que nos mantienen a nosotros firmes. Amén. Ellos sabían que Dios había prometido darle a Abraham esa tierra, pero también conocían al Dios que había prometido darles la tierra. Ellos recordaban, y Dios algo que quería era que ellos recordaran la palabra, y a través de Moisés Dios da las leyes y les había prometido también que si ellos caminaban en obediencia, que si ellos caminaban cerca de Dios, Dios iba a hacer huir sus enemigos, Dios iba a hacer huir, que uno de ellos iban a hacer huir miles, ¿verdad? Ellos creían en esa promesa de Dios y ellos constantemente recordaban a través de canciones, a través de la tradición, a través de lo que se hablaba, ¿verdad? De los milagros que Dios Todopoderoso había hecho en Egipto, cómo los había sacado de la tierra. Entonces volvemos otra vez a lo que hablábamos al principio, tenían una visión correcta de Dios, de un Dios grande, de un Dios poderoso. Entonces esas dos cosas se juntan, ¿verdad? Las promesas de Dios, el creer que Dios había prometido, el saber que tenían un Dios grande, y eso fue lo que les dio la fuerza para poder conquistar la tierra. Hermanos, nosotros tenemos que hacer esa combinación también. Tenemos que conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios a través de la palabra. Por eso es bueno que usted venga los martes y que podamos profundizar en la palabra y conocer a Dios. Tenemos que conocer a Dios también en la intimidad, en oración, en vida de intimidad con Dios, para que Dios nos hable, para que Dios se revele a nosotros ahí en oración, en la contemplación de la palabra, cuando estudiamos la Biblia, cuando vemos esos pasajes y de un momento a otro el Espíritu Santo hace algo en nosotros y esos pasajes toman vida, toman fuerza en nosotros y nos hacen ver la gloria de Dios y nos hacen creer y nos hacen confiar. Eso es lo que nos alimenta, eso es lo que nos ayuda a nosotros a crecer, eso es lo que nos permite a nosotros poder tener un mayor conocimiento de Dios, el estudio de su palabra, la comunión con Él, la oración. Tenemos, hermanos, que vivir en oración, tenemos que vivir estudiando la palabra, porque si no, en los momentos difíciles va a venir el desánimo a nuestras vidas. Volvemos a lo que dijimos al inicio. La base de la fe es la confianza en Dios, pero no en cualquier Dios, sino en un Dios que es todopoderoso,
creador del universo y el que sustenta todas las cosas. Si tenemos el concepto de un Dios pequeñito, vamos a tener una fe pequeñita, pero si tenemos un concepto de Dios grande, nuestra fe también va a ser grande. Por eso, como les decía al inicio, el autor de Hebreos quiere darnos una visión correcta de quién es Cristo, y un Cristo que es superior a todo lo que existe. Ahora, en este tiempo que Abraham vivió sin ver la promesa cumplirse, no lo vemos reclamándole a Dios, no vemos diciéndole, al menos la Biblia no deja registro de un Abraham diciéndole: hey, Señor, ya tengo rato de estar aquí, ¿cuándo va a ser mía? Señor, ya voy a morir y todavía no he recibido la promesa, ¿verdad? No vemos reclamándole a Dios o insinuándole a Dios que le permitiera ya dejar de estar viviendo en tiendas y poder establecerse ahí. Y es que Abraham entendía que había algo más que tierras. Abraham entendía que era algo más grande que un terreno que Dios le iba a dar para que pudiera estar él y toda la descendencia que Dios le había prometido. Su mirada, dice el pasaje, estaba puesta en la ciudad celestial, estaba puesta en lo eterno, no estaba puesta en lo terrenal. Su mirada estaba no solamente en la tierra prometida, estaba puesta en la ciudad celestial. Hermanos, la fe ve más allá de lo natural, la fe ve más allá de lo terrenal. Abraham vivió como peregrino y extranjero, dejando su tierra sin saber a dónde iba, solamente confiando en la promesa de Dios. No estableció raíces permanentes porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios, nos dice Hebreos 11:10. De la misma manera, hermanos, nosotros los cristianos somos peregrinos y extranjeros en este mundo. El cristiano, hermanos, usted y yo, somos llamados a vivir con una perspectiva celestial. Nosotros tenemos que tener una perspectiva de eternidad, tenemos que tener nuestra mirada puesta no en esta tierra, no en este mundo, no en lo que este mundo puede darnos, no lo que este mundo puede ofrecernos. Tenemos que tener nuestra mirada, nuestro corazón, todo nuestro ser pensando en lo que viene, en lo porvenir. En este mundo vamos a tener aflicción, en este mundo van a haber situaciones difíciles, pero un día el Señor ha prometido que va a venir y va a jugar toda lágrima, toda tristeza, todo llanto se va a acabar y vamos a poder estar disfrutando con Él en la eternidad para siempre. Amén. Eso es lo que nosotros como cristianos esperamos, esa es nuestra esperanza, poder ser sacados de este mundo, poder ser libertados de este cuerpo de pecado, poder tener un cuerpo nuevo, un cuerpo glorificado, donde ya el pecado no nos estorba para poder tener comunión con Dios. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Abraham vivió como peregrino y extranjero, no estableció raíces. Así nosotros también debemos vivir. Primera de Pedro 2:11 dice: amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Yo os ruego, como a peregrinos y extranjeros, que se abstengan de los deseos carnales que batallan en contra del alma. Hermanos, tenemos que abstenernos o tenemos que evitar tener una mentalidad muy terrenal, de querer alcanzar aquí riquezas, de querer alcanzar aquí éxito, de querer alcanzar aquí un montón de cosas en este mundo. Estamos de paso, somos peregrinos y extranjeros, esta no es nuestra ciudadanía, nosotros estamos aquí de paso. Nuestra recompensa, todo lo que Dios ha prometido no está en esta tierra, está en el cielo. Filipenses 3:20 también dice: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Hermanos, no pertenecemos a este sistema. Debemos anhelar la patria celestial como Abraham. Debemos caminar por fe, confiando en las promesas de Dios y esperando el cumplimiento final en Cristo. Hermanos, que no nos pase las de Lot. Si ustedes recuerdan, Abraham salió de Ur
y su sobrinillo se vino con él. Él muy probablemente le comentó a la familia, ¿verdad? Y eso tuvo que haber sido también parte de lo loco, ¿verdad? Llegar y decirle a la familia, un pueblo que adoraba a otro montón de dioses y que el dios principal era la adoración a un dios de la luna y todo eso, ¿verdad? Y decirle, se me apareció un dios, se me apareció Dios, y que me dijo que saliera y que dejara todo aquí, que me fuera para otro lado, ¿verdad? Yo me imagino la familia diciéndole, usted está loco, o sea, ¿cómo va a dejar toda la comodidad? ¿Cómo va a dejar todo eso? O sea, usted, ¿verdad? Y hay otro loco que seguro vivillo, ¿verdad? Y dijo, puñica, si Dios le está prometiendo que lo va a llevar y que le va a dar esto a Abraham y todo eso, yo voy guindado, ¿verdad? Y sale con Lot, y se va, decide Lot irse con Abraham, pero Lot no tenía la mentalidad de Abraham, Lot no tenía la revelación que tenía Abraham. Y en un momento están juntos y toda esa travesía ellos la pasan juntos, ¿verdad? Y llega un momento donde crece tanto la riqueza de los dos, sus ganados, sus rebaños, porque Dios los viene bendiciendo, ¿verdad? En medio, a pesar de que estaban en el desierto, a pesar de todo, Dios multiplica sus ganados, multiplica sus siervos, y llega un punto donde empiezan a tener problemas y Abraham decide separarse de Lot. Y Abraham, como él sabía y tenía su mentalidad puesta en las cosas de arriba y que pasara lo que pasara, Dios estaba con él y que Dios lo iba a ayudar y todo, decide separarse y lo pone a escoger. Le dice, Lot, hagamos algo, o sea, aquí ya los dos no cabemos, o sea, vamos a seguir teniendo problemas. Aquí ya llegó el momento donde cada uno va a tener que agarrar para su lado, ya usted también Dios lo ha bendecido, tiene riquezas, tiene ganados, tiene siervos, separémonos. Y se lo lleva a un lugar alto y le dice, escoja, le da a escoger y le dice, vuelva a ver, y si usted escoja usted la tierra que usted quiere y para donde usted agarre, yo agarro para el lado contrario. A Abraham no le preocupaba que Lot escogiera la mejor parte de la tierra, que escogiera los lugares donde había agua, no le preocupaba nada de eso porque él confiaba en Dios. Pero ¿qué hizo Lot? Lot hizo todo lo contrario. Lot se para ahí y vuelve a ver para todo lado, y ve para allá y dice, hijo de puñica, ahí solo desierto, ahí solo rocas, ahí solo piedras. Y vuelve a ver para el otro lado y lo que hace es que ve un valle fértil cerca de un río, una ciudad próspera, y hermanos, decide irse hacia allá. ¿Y dónde terminó? Terminó en Sodoma. Abraham terminó en Sodoma y la historia ya todos lo sabemos. Lo único que pudo recoger al final de su vida fueron cenizas, porque escogió mal, porque escogió lo terrenal antes que lo espiritual. Lo que le brilló en sus ojos fue lo que había en la tierra, lo que este mundo podía ofrecer, la comodidad, la riqueza, lo que podía darle tranquilidad y seguridad en este mundo, y escogió mal. Escogió un lugar lleno de perdición y Dios envía fuego y lo único que sacó de ahí fue cenizas. Perdió su familia, perdió su ganado, todo lo que él quería, todo lo que quiso ganar aquí, se quedó sin nada, lo perdió. Hermanos, que no nos pase lo mismo a nosotros, que no escojamos como Lot, que podamos tener la capacidad de ver con ojos espirituales las promesas de Dios, lo que Dios tiene para nosotros en el mundo espiritual. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestro corazón? ¿En lo eterno o en lo temporal? Esa es una respuesta que solo cada uno de nosotros podemos contestar. ¿Dónde estamos poniendo nosotros nuestro corazón? Ojalá que sea como Abraham, que estemos poniendo nuestra mirada en la herencia espiritual, en la ciudad celestial, donde el arquitecto es Dios. Amén. Amén. Y el autor de Hebreos entonces termina hablándonos de un par de actos más que hizo Abraham, pero por tiempo yo creo que ya todos los conocemos, nada más voy a mencionarlos porque eso se ha predicado muchísimo. Un acto de fe de Abraham también es que entregó lo que más preciaba, lo más preciado lo entregó en algún momento, y lo vemos en Hebreos 11, del 17 al 19, dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas
su unigénito, habiéndose dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Dios en algún momento le pidió a Abraham lo que más quería, le pidió a su hijo. Pero Abraham sabía que las promesas de Dios estaban fijadas en ese niño y no tuvo miedo de llegar y ofrecer su hijo, porque Abraham entendía que Dios era tan poderoso, que Dios era tan grande, que si él sacrificaba a su hijo, a Dios tenía la capacidad de resucitarlo. Y eso, como les digo, hemos oído hablar muchísimo. Aquí lo importante es reconocer que Abraham obedeció sin cuestionar a Dios en ese momento cuando Dios le pide a su hijo Isaac. Abraham creía que Dios podía resucitar a Isaac aún si fuera necesario, y Dios provee un carnero en su lugar, mostrándonos que la verdadera fe siempre es recompensada. Dios, hermanos, siempre recompensa la fe. Ahora, ¿qué pasaría si Dios nos pide algo que nosotros amamos? ¿Estaremos dispuestos a entregarlo como Abraham? ¿Estaremos dispuestos a entregar lo que tanto queremos? Punto número 4. La fe de Abraham trascendió generaciones. Hebreos 11, del 13 al 16 dice: conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino que mirando de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Sus hijos también estaban esperando esa patria celestial. Abraham murió sin ver la plenitud de la promesa. Abraham no terminó de ver la promesa que Dios le había hecho, no solo de tierra, sino que le iba a dar descendencia como las estrellas, pero confió hasta el final, y su fe, la fe de ese hombre, la fe de Abraham, el padre de la fe, impactó a su hijo Isaac, Jacob, y afecta hoy también todas las generaciones, todas las generaciones futuras, tanto que hoy estamos hablando de él y podemos aprender muchísimo de la fe de ese hombre. Nuestra fe, hermanos, también debe ser un legado para nuestra familia. Nosotros tenemos que dar ejemplo a nuestros hijos, tenemos que modelar una vida de fe a las personas que están a nuestro alrededor. En conclusión, hermanos, tenemos que Abraham obedeció sin tener las respuestas, esperó sin perder la fe. Abraham entregó lo más preciado sin dudar, y Abraham dejó un legado de fe que aún nos inspira hoy. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a pedirle a Dios que nos ayude a crecer en nuestra fe. Hay un caso de un hombre en el Nuevo Testamento que tenía un hijo con problemas. Su muchacho desde pequeño había sido atormentado por demonios y se lo lleva a los discípulos, y los discípulos intentaron y no pudieron sacar el demonio de ese niño. Y Jesús viene caminando y se acerca a donde ellos y pregunta que qué es lo que pasa, ¿verdad? Entonces ya el padre del muchacho le dice: es que mi hijo es gravemente atormentado y no le dije a sus discípulos que sacaran el demonio y no pudieron, ¿verdad? Y Jesús los regaña y les dice: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo he de soportarlos? Y al final le dice a este hombre: ¿usted cree que yo puedo hacer el milagro? Y ese hombre le dice: creo, pero ayuda mi incredulidad. A veces nosotros creemos, pero hay cosas que nos cuestan. Yo quiero que hoy nosotros oremos, y si nuestra fe no es tan grande, si tenemos fe, pero aún en medio de esa fe dudamos un poquito, que hoy podamos decirle: Señor, creo,
pero ayuda a mi incredulidad. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Dios, permítenos, Señor, poder entender, Señor, no solamente en nuestra mente, sino en nuestro espíritu, Señor. Padre, la grandeza, Señor, la magnificencia, la gloria, Señor, de ti, Señor, como Dios, como un Dios todopoderoso, como un Dios que está en lo alto, el Altísimo, el Elión, el creador de todo cuanto existe, tú que sustentas todas las cosas, Señor. Que esa verdad, Señor, pueda entrar a nuestras vidas, a nuestras mentes, Señor, para que podamos confiar en ti, Señor, para que en los momentos de dificultades, para que en los momentos de dolor, que en los momentos en los que viene la prueba, Señor, podamos mantenernos firmes, Señor. Padre, ayúdanos a permanecer firmes, Señor, en la fe. Permítenos, Señor, vivir y caminar en fe, Señor. Padre, y si nuestra fe falta, Señor, Padre, ayúdanos, Señor, ayuda a nuestra incredulidad, Señor. Cuando viene la duda, cuando viene la incredulidad, Señor, ayúdanos a superarla, Señor, porque entendemos que sin fe es imposible, Señor, agradarte. Dios, hoy venimos, Señor, delante tuyo, Señor, pidiéndote, Señor, que aumentes nuestra fe, Señor. Padre, que nos ayudes a crecer, a caminar en ti, a creer en tus promesas, Señor, a entender que tú eres fiel y verdadero, Señor, que tú eres un Dios inmutable, un Dios que no cambia, un Dios que cumple sus promesas. Dios, queremos ser, Señor, como Abraham, no queremos ser como Lot. Señor, no nos permitas, Señor, fijar nuestra mirada en las cosas de este mundo, Señor. No permita, Señor, que nos concentremos, que nos centremos, Señor, en lo que este mundo ofrece. Que las luces, Señor, de este mundo, que los brillos, Señor, de esta tierra, Señor, no nos deslumbren, Señor, sino que podamos fijar nuestra mente, nuestro corazón y nuestra vista en la ciudad celestial, Señor. Que podamos, Señor, vivir en esta tierra como peregrinos y extranjeros, esperando el día de tu regreso, esperando el día, Señor, en que esta tierra y este cielo pasen, Señor, y vengan cielos nuevos y tierra nueva, Señor, y podamos heredar junto con Abraham la tierra que tú le prometiste a él y a toda su descendencia. Porque hoy, Señor, nosotros somos hijos también por la fe de Abraham, Señor. Los judíos son hijos de sangre, de linaje, pero hoy nosotros también somos hijos de Abraham por la fe, Señor. Padre, también herederos de esa promesa que tú le hiciste a él, Señor, que podamos heredar junto con él, Señor, esa patria celestial que él estaba esperando, Señor. Padre, ayúdanos a creer, ayuda, Señor, nuestra incredulidad, Señor. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Hermanos, de verdad, lo único que puedo decirles, no deje que las luces de este mundo lo encanten, lo atraigan. Pongamos nuestra mirada en Cristo, el autor y consumador de la fe. Que el Señor les bendiga y que los lleve con bien a sus hogares. Nos vemos el martes, si Dios lo permite. Bendiciones.